Bienvenidos a todos, muchos elegidos por nosotros, otros nos eligieron. Le vamos a dar comienzo a la segunda edición del curso de Psicobiología Social en la facultad, que nos renueva los votos, nos abre su casa. Muchos venimos de acá, o sea, nacimos en esta facultad, sobre todo los que somos médicos. Este grupo es muy heterogéneo porque habilita a la sociedad toda, al área salud en todas sus variantes: medicina, kine, psicología, terapeutas ocupacionales, terapeutas en general, yo diría cuidadores. El que está acá probablemente tenga 2 o 3 misiones, objetivos, que es que desea ayudar, probablemente que desea ayudarse también, que tiene intenciones de cuidar, o sea, tiene que haber un algo ahí, si no, no sé por qué va a tocar timbre en este lugar, ¿cierto? Que tiene una sensibilidad, diría yo, particular, y a veces porque quiere hacer algo con uno mismo. Tal que está sano, tal que se enfermó, quiere encontrar ahí alguna respuesta, yo diría alguna respuesta humana a una problemática biológica. Ahí empezamos a enlazar lo que es la biografía de la persona con la biología y cómo se expresa, ¿cierto? Psicobiología, no voy a abundar porque está medio en corto esto. A ver. Ahí va. No importa, hablemos a capela, si no. Psicobiología, tenemos la presencia de Fernando Callejón, que no requiere mucho de presentación, prácticamente conocidos por todos los que estamos aquí. Hablar de currículum es demasiado extenso, así que yo solo voy a decir que hace un tiempo largo ya que venimos en un recorrido de muchos años, en un trabajo conjunto del cual él es el creador de la psicobiología social, que se alimenta de muchas vertientes, no solamente la médica, siendo que él es médico y muchos de nosotros somos médicos. El componente social habilita a la población toda, al conjunto. Bueno, teniéndolo acá presente, yo digo, es la persona que probablemente se haya dedicado al sufrimiento humano con una intensidad profunda desde hace muchos años. Y desde la experiencia y también desde la capacitación, logra armar un cuerpo teórico que se llama psicobiología social, y que nosotros nos empezamos a amigar al principio, yo diría casi a tocar de oído, y hoy forma parte de nuestra práctica y también de nuestra vida cotidiana, porque esto tiene un impacto que puede ser más allá de lo profesional. Probablemente incluya lo individual, lo familiar, más luego lo profesional. Así que seguramente habrá distintas intenciones de los que están acá. Algunos vienen a escuchar, otros vienen a hacer autoconocimiento y autogestión, y otros quieren incluirlo en su práctica profesional. Incluso puede ser no del área salud, porque habilita a esa opción. Bueno, Fernando, un gusto presentarte, tenerte con nosotros. Es nuestro guía también, nos mueve la silla cada tanto para que no nos durmamos, porque vamos en una dirección y vamos en otra, pero no dejamos el fundamento, y eso nos mantiene activos. Así que le damos la palabra, la bienvenida, y bueno, siempre nos improvisa, así que no sabemos qué va a hacer. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bueno, les quiero dar las gracias por estar acá, recibirlos con una idea. Se me ocurrió de qué podía hablar en esta clase inaugural del posgrado de Psicobiología Social, que es la segunda vez que se hace, claro, comenzamos a hacer en el año 2024. Y se me ocurrió hablar de la hospitalidad, que además del concepto de recibir al huésped, de ahí viene hospital, la casa de huéspedes,
es lograr que la persona que llegó quiera quedarse o quiera volver. Y yo creo que la mejor definición de hogar que tenemos es esa, ¿no? Es el lugar al que queremos volver. Y ojalá esto se transforme en ese lugar al que ustedes quieren volver siempre. Hoy no vivimos tiempos muy hospitalarios, tiempos muy amables. Digamos que, como decía un psicoanalista, filósofo llamado Jacques Derrida, vivimos en la hospitalidad, ¿no? Es una mezcla de hostilidad más que de amabilidad. Y como decía Marcelo, nosotros queremos reinstalar este concepto de hospitalidad. El objetivo fundamental, que creo que lo introduce Marcelo, es, de alguna manera, ayudar a los otros. Todos los que estamos acá queremos ayudar al otro. Como fuera, muchas veces sin los instrumentos adecuados. Yo me recibí de médico en el año 1980. Traten de no hacer ningún tipo de cálculo, por favor. Tengo 42 años, como ustedes se dan cuenta. Y no nos preparaban mucho para ser hospitalarios, la verdad. No sé, la verdad que desconozco actualmente si los programas preparan a los alumnos para ser hospitalarios. Sospecho que no. El objetivo es ayudar al otro, es ayudarlo haciendo lo mejor por el otro, pero no lo mejor técnicamente, porque no es lo mismo ser una buena persona que una persona buena, claro. Entonces quizás podamos tener muchos instrumentos, pero no los sabemos compartir. Quizás no sepamos lo que es dar un abrazo a alguien que viene a pedir ayuda, alguien que está totalmente vulnerable, que no sabe si lo van a ayudar. Yo recuerdo haber tenido un docente en la guardia de cirugía que se aparecía a la madrugada, era muy famoso, muy famoso. Y nos enseñaba, nos sacaba del cuarto y nos enseñaba a la distancia correcta que había que mantener con el familiar, al que se le decía que el familiar había fallecido. ¿Qué palabras había que usar? La verdad que tuve docentes maravillosos, maravillosos. Los recuerdo con mucho cariño. Siempre recuerdo esa historia que me tocó vivir en el tercer año de medicina con un semiólogo increíble que nunca me acuerdo el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Cuando entré al viejo Hospital Clemente Álvarez, ustedes no sé, algunos lo recordarán, allá en calle Sarmiento, y Bernasconi, acá me dicen Marisa, sí. Bernasconi era un docente espectacular. Nos enseñaba cómo tratar a la gente. Pero la verdad que lo que se aprende en los libros hay que leerlo, no hay otra manera. Después está el pase, ese pase que hace que las personas aprendan de lo que emite el otro. Nosotros con este grupo nos juntamos frecuentemente, aparte de comer asado y todas esas cosas, a generar esa transmisión. Hemos decidido que no solo sea para profesionales de la salud, sino para el público en general, porque creemos que entre todos vamos a poder dar lo mejor de nosotros. Hoy hacer medicina, la verdad que no es fácil. Como decía mi amigo Marcelo, en una frase que voy a modificar porque me retaron, hay que tener ovarios para ser médico. Yo me acuerdo que tenía 24 años, hacía guardias en hospitales rurales y cuando yo entraba la gente se paraba. Y hoy los cagan a palos a los médicos.
No es fácil, pero no solo porque tenemos que ir aprendiendo todos los avances tecnológicos, tenemos que estar al tanto de lo que nos mandan los distintos servicios, plataformas, tenemos que leer. Independientemente de la medicina que hagamos, nuestra obligación es estar al tanto de lo que sucede en todas las medicinas. Quizá la medicina ortodoxa no entienda eso. Los que hacemos psicobiología social tenemos que estar muy atentos a todos los avances en medicina, porque es lo que nos estamos enfrentando todos los días. Pero no solo por esa exigencia, sino por la falta de recursos, por la falta a veces de una franca disposición a ayudar al otro, y por esa explotación tremenda a la que ha sido sometido el médico en los últimos años, que lo ha invisibilizado de alguna forma, ¿no? Si el médico es como alguien que se usa y se descarta. Y tenemos que aprender una pregunta que nos tenemos que hacer entre todos acá, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? ¿Quién sana al que sana? ¿Quién ayuda al que ayuda? Ahí nació este curso, en esa pregunta. ¿Cómo podemos transmitirle a todos los que estén interesados en la salud? Los profesionales, por supuesto, estarán muy interesados, no solo médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, cualquier profesión. Pero hay mucha gente que se dedica a ayudar al otro, o se dedica a ayudar a su familia, son cuidadores natos, nacen para cuidar. ¿Y quién los cuida a ellos? Es una pregunta que nos empezamos a hacer, sobre todo porque entendemos que muchas veces nosotros nos convertimos en la última esperanza para el otro. Usted es mi última esperanza. ¿Cuántas veces lo escuchamos esa frase? Y no solo para el otro, sino para la familia del otro. ¿Viste que no se me cortó a mí? Ustedes saben que a los médicos no se les enseña historia de la medicina. Eso es algo tremendo. Sabemos que existió un señor que se llamaba Hipócrates, pero mucho de él lo sabemos aparte del primer aforismo, ¿no? Primo no nocere. Primero no dañar. La medicina mucho no practica, digamos, ¿no? Pero fue el primer aforismo que supimos de él. Primero no dañar. Ya es mucho eso, ¿eh? Pero Hipócrates era un señor hace 2600 años, dicen que era familiar de Esculapio, dicen las malas lenguas, que hasta el momento en que él aparece, las enfermedades eran provocadas por cambios en los humores, en la sangre, en la flema, o cambios climáticos. Ustedes saben que la medicina climática, atmosférica, fue la predominante durante muchos siglos. Hay una anécdota muy linda. A mí me encanta la historia de la medicina y la enseñamos acá. Que dice que cuando se descubre el bacilo de la tuberculosis, Koch va a dar una conferencia a la Sociedad de Ambientología de Viena, que era la que manejaba la medicina, es decir, los cambios en el clima son los que producen la humedad, el viento. Bueno, tiene mucho que ver con la medicina china, ayurvédica. Y Koch estaba dando la conferencia y tenía todos los frasquitos con los vacilos acá, como si yo los tuviera acá todos. Y el presidente, antes de comenzar la conferencia, se levanta en la primera fila y se toma todos los vasitos juntos, para demostrar que eso no producía enfermedad. Fíjense si uno conociera la historia de la medicina, ¿no? Y este señor Hipócrates, maravilloso, un sabio, descubre que había un pueblo de griego que se llamaba Escitas, que todos los varones eran impotentes sexuales. Entonces decide hacer un estudio y descubre que casi todos los varones andaban mucho a caballo. Entonces él concluye luego de un largo análisis que la opresión de los genitales en la posición de andar a caballo generaba una disminución de la circulación y la impotencia sexual, un verso de eso, ¿no? Pero funda la medicina. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento no existía más el enfermo y el médico. Empezó a aparecer la enfermedad, ese tercer elemento que es objetivo y que se puede estudiar. ¿Por qué? Porque no piensa, no siente, no habla.
Entonces, en ese momento se conoce ese escrito como sobre la impotencia sexual de los escitas, nace la medicina. Fíjense qué llamativo, la medicina se funda en un error. Hay tantas historias lindas, recuerdo la de Avicena, que en ese momento, más o menos 1500, algo así, toda la gente se moría de una rara enfermedad que se llamaba la enfermedad de costado. Se despertaban a la madrugada con un tremendo dolor en el costado y a los pocos días se morían, sujetos de fiebre y dolor. Y nadie sabía por qué, y era la principal causa de muerte. Hasta que Avicena decide hacer algo que no estaba permitido, que es abrir un cadáver, y descubre que había un flemón ahí en la fosa ilíaca derecha, que hoy se conoce como apendicitis. Nadie más se murió, o muy pocos. Los avances de la medicina los hacen los héroes, ¿no? Y nosotros no somos héroes, queremos que ustedes sean héroes. Y conocer la historia de la medicina es conocer no solo los errores, sino los aciertos de nuestros ancestros. Y no cometer los mismos errores que están cometiendo hoy y que se cometieron hace 2500 años. Por eso vamos a estudiar no el organismo biológico, sino el cuerpo. Un cuerpo modelado por el otro. Nosotros nacemos indefensos. Imagínense una criaturita de 2,6 kilos, 2,8 kilos. ¿Qué puede hacer? Si no le dan de comer, si no lo alzan, si no lo visten, si no lo protegen. Está totalmente indefenso. Eso genera una dependencia absoluta con aquel que lo cuida. Y esa dependencia sigue toda la vida. Porque se traslada de persona a persona y se forma un cuerpo social de alguna manera, ¿no? Nosotros buscamos un cuerpo social. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿Quién cuida el que cuida? Bueno, nosotros venimos a proponer aprender a cuidarnos entre nosotros, pero no de la forma corporativa que ha propuesto la medicina siempre. Defender al delincuente, por ejemplo. Sino ayudando al otro. Aprender a ayudarnos ayudando al otro. En el año 1995 viajé a Europa a estudiar con Hammer y algo me pasó. Me encontré con él, un hombre de 1,90 m, un frisón, nació en Frisia, que me hizo una reverencia cuando me conoció y yo no sabía ni dónde estaba. Yo no hablaba una palabra en castellano, pero había aprendido a decir esta frase y la decía en cada comienzo de clase. Decía: necesito médicos de manos calientes para hacer de medicina acto sagrado. Hablaba así. Necesito médicos de manos calientes para hacer de la medicina un acto sagrado. Y me enamoré perdidamente de Hammer. Las consultas de Hammer duraban 4 o 5 horas. Viajaba, a veces en micro, en auto, se quedaba días enteros con un paciente. Y yo creo que eso curaba, más que resolver el conflicto, decirle algo. A veces nos damos cuenta que lo que cura es la acción médica, el acto médico. Hay que revalorizar el concepto de acto médico. Cuando uno recibe a una persona, la puede recibir fríamente diciéndole Pérez y entrando primero para que el otro quede perdido, ¿no? O puede ir a buscarlo, tomarlo del brazo, acompañarlo, hacerle sentir que ahí va a recibir ayuda. Ahí va a estar en su casa, va a querer volver. Ustedes conocen mucha gente que quiere volver al médico. Y somos el lugar en donde supuestamente va a recibir ayuda, ¿no? Entonces vamos a aprender, entre tantas cosas, en estos 2 años, que van a ser muy intensos, con mucha práctica, obritas de teatro. Van a verme actuar, soy un gran actor, como ustedes saben. Escritas por nosotros mismos, ¿no? Y actuadas también por ustedes, los alumnos. Nos vamos a reír mucho. A veces vamos a llorar. A veces nos vamos a abrazar, a veces vamos a estar juntos, a veces vamos a estar separados. A veces nos vamos a tener bronca.
A veces vamos a tener ganas de seguir, aunque se corte. Porque vamos a aprender fundamentalmente a escuchar. No a oír, sino a escuchar. Que es oír más interpretar. Pero vamos a aprender a escuchar para aprender, no para responder, porque la gente está muy apurada en responder. Está escuchando para responder. Escucha el 10% de lo que le dijeron, es como el WhatsApp o el TikTok o lo que fuera. Decir uno, pero leyó todo esto. No leyó nada, leyó el encabezamiento nada más y ya está respondiendo. Entonces vamos a aprender a escuchar para aprender, no para responder. Y vamos a aprender a escuchar con todo el cuerpo. Se puede escuchar con todo el cuerpo, se puede escuchar con el pecho, con la nariz, con la pelvis, con los pies. Se puede aprender a escuchar qué hace que una persona haga esto. O mire para arriba como estoy mirando yo. No sé si ustedes se dan cuenta, yo estoy mirando para arriba. ¿Y qué hace que produzca eso? Estoy buscando información en mi cabeza. Y otros miran para abajo, y otros miran para el costado, y otros miran para todos lados. Y vamos a aprender por qué hace eso y qué sentido terapéutico le podemos dar. Vamos a aprender a hacer rapport, es decir, a tratar de que nuestras palabras tengan sentido para el otro. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo captar la atención del otro? Vamos a aprender los gestos. ¿Por qué una persona se cruza de piernas? ¿Por qué otra persona cruza los pies delante? ¿Por qué otro los mueve a los pies nerviosamente? ¿Por qué otro apunta los pies hacia la puerta? Y todo eso con un uso terapéutico. Pero vamos a aprender las emociones, porque nosotros no tratamos ni enfermos ni enfermedades, tratamos momentos. Quiero que lo empiecen a entender eso. Somos momentos. No somos siempre igual. Yo no soy igual acá que en mi casa, que mi mujer me reta. Ahora me está mirando fiero, mi mujer me reta. Yo no soy igual. Vemos momentos. ¿Sí? ¿Qué le pasa a esta persona en este momento? A esa persona. Y en esta situación en particular. Esa es la verdadera alquimia. Entender. Un tipo se queda sin trabajo. Una situación muy común hoy, ¿no? Tiene 45, 50 años, tiene 4 hijos. Y llega a la casa y lo miran los pibitos de 3, 4 años diciendo, papá, tengo hambre. ¿Qué le pasa a esa persona? Nosotros lo tomamos a eso. Porque viene con un diagnóstico de cáncer de páncreas, o de bronquitis, o de gastritis, o de hipertensión arterial, y tomamos eso. O le damos clonazepam. Pero vamos a aprender a tomarlo, pero con un sentido terapéutico, no solo diagnóstico. Porque un abrazo puede curar, no se olviden nunca de eso, un abrazo puede curar. No estoy hablando de que lo puede dejar conforme, no, lo puede curar. Decirle a una persona, yo voy a estar pensando en vos los próximos 3 días, lo puede curar. Por eso vamos a aprender las emociones, la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, el rechazo o el asco y la sorpresa. Son las 6 emociones que vamos a estudiar, pero vamos a estudiar los sentimientos, la culpa, por ejemplo. Vamos a trabajar el miedo, la culpa, la ira, la ansiedad. Porque hay algunas personas que cuando uno los saluda dicen, ¿cómo andas? En la lucha, le dicen. ¿Por qué esas personas hablan así? ¿Y por qué otras personas dicen, uno va a un restaurante con una persona y le ponen el menú y dicen, no sé qué elegir? Y están 10, 15 minutos tratando de elegir, pero no saben lo que quieren. Y eso se refleja en la vida cotidiana. Y otras se tiene que ir a cada momento se tiene que ir. Se llaman visita de médico porque se tiene que ir a cada momento. Me tengo que ir. Porque hay personas que se sienten que el mundo es hostil. Pero no solo por qué, sino para qué y cómo lo podemos ayudar. Y vamos a estudiar los grandes síndromes de la psicobiología social, que le hemos puesto nombres para recordar, como la duda megalia,
La duda megalia, claro, vivir constantemente en duda, la catastrofitis. Hay gente que vive en el síndrome de la catastrofitis, todo es catastrófico. Todo está a punto de caerse. Hay personas que viven en el síndrome del inmerecimiento. Yo no me merezco esto. O todo lo contrario. Creen que merecen todo. Hay personas que viven con culpa, la culpabilitis. Y vamos a aprender un método terapéutico propio que se llama la rueda psicobiológica, en donde ayudamos a la persona a conectarse con las luces que lo sacan de sus sombras, con técnicas, con dinámicas, pero lo vamos a hacer con nosotros. Y si no lo hacemos con nosotros, lo único que estamos trasladando es un cuentito. Estamos contando un cuentito. Leímos a Freud y le decimos, ajá. No, tenemos que vivirlo. Ustedes saben que la única profesión, no sé, debe haber otros, que no se le exige haber pasado por aquello que practica es la profesión médica. Yo en el año 84 presenté un proyecto en la Secretaría de Derechos Humanos que todo estudiante de medicina debía estar un día internado. Pero no internado de interno, no, con sonda, con suero, y saber lo que significa tocar el timbre y que no venga nadie, saber un montón de cosas. Que le diga mañana te doy el alta y son las 1 de la tarde y no aparece nadie. Que lo sepa. No le dieron pelota, por supuesto, pero voy a seguir insistiendo. Porque creo que aquel que no ha vivido lo que tiene que practicar, lo practica mal. No sabe lo que es sufrir. Entonces siempre está de la vereda enfrente. Aquel que sana. El 30% de mis pacientes son médicos y sé de lo que hablo. Entonces, cuando el médico se enferma, es malísimo como paciente. Es malísimo. Primero que no quiere hacer nada de lo que le dice él que haga a los pacientes. Ustedes saben que la profesión médica es la que más suicidios tiene, ¿no? Entonces no queremos que eso ocurra, queremos generar una profesión maravillosa, llena de luz. Y yo miro para arriba, aparte para buscar información, porque a mí me parece tan hermoso este lugar. Me acuerdo de una conferencia dada por el doctor Nardone, un médico chileno en el año 76. Al lado estaba Rovere, al lado estaba Berman. Eran personajes de esa época. Y yo fascinado viendo estas paredes. Y ahora estoy acá hablándole a ustedes. Y me parece increíble. Y estoy compartiendo esta mesa con queridos amigos. Y este es un encuentro en un hogar. Es el lugar al que queremos volver. Vamos a aprender temas muy interesantes. El trauma. ¿Qué es el trauma? ¿Hay respuestas traumáticas o hay sucesos traumáticos? Vamos a aprender qué son las personas altamente sensibles. ¿Qué son los niños altamente sensibles? ¿Qué son los niños de alta demanda, de alta necesidad? Vamos a trabajar con textos que habitualmente no son conocidos. Vamos a darnos cuenta que muchos de nosotros hemos sido niños altamente sensibles y no Asperger, no autistas. Es tan fácil clasificar y es tan lindo ver al otro como un rasgo y no como una enfermedad. Y todo esto lo vamos a lograr entre todos. Entre los profesionales de la salud y entre los que no lo son, en los que no haremos ninguna diferencia, porque nuestro discurso es general, no es particularmente médico. Si tenemos algún tema médico que tratar, lo hablaremos de la mejor manera para que todos lo entiendan. Y si tenemos que hablar de los gestos que tenemos que aprender como médicos, seguramente a todos nos van a servir para aprenderlos como personas. Y en esto hay un desafío, no dejar de ser lo que somos, porque siempre nos piden que cambiemos. Vos tenés que cambiar, vos tenés que cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? Si yo soy yo.
Yo lo que tengo que hacer en todo caso es complejizarme, es agregarme información, es tratar de expandir mi conciencia. El otro día hablaba con un grupo de alumnos de una teoría de un físico inglés que se llama Roger Penrose, que él dice que nuestro cerebro es una antena, no es un hardware, ni un software, es una antena. Y si fuera una computadora sería un algoritmo, y el ser humano no es un algoritmo. Entonces ese cerebro, que es una antena, se conecta con una Wi-Fi, que él llama fuente o conciencia universal. Estaría formada por las conciencias de todos los seres vivos, todos los seres que han vivido en la Tierra. Es decir, Jesús, Buda, Mussolini, Hitler. Y nos conectamos. Yo me acordaba cuando leía a Penrose de que cuando era chico había un solo canal de televisión, que era Canal 7. Y entonces mi padre subía a la terraza y movía la antena. Y había uno de los hermanos, somos 3 hermanos, se ponía delante del televisor y otro se ponía en el patio. Entonces el que se ponía en el televisor decía, ahí, ahí. Y entonces el otro gritaba, ahí. Y mi viejo se quedaba quieto y ahí ponía el alambre. Y si se movía un poquito se veía con niebla. Había como 2 antenas, una común con una flechita y una multicanal que era para gente muy rica, por supuesto. El multicanal tomaba el 13 de Santa Fe. O sea, era una opción increíble. Y uno, cuando leía Penrose, ese libro se llama La nueva mente del emperador, dice, ¿y con qué me estoy conectando yo? ¿A la antena para dónde la tengo? ¿Estoy con la Madre Teresa o con Hitler? ¿Y cómo hago para moverla además? Bueno, vamos a aprender a moverla a través de la rueda psicobiológica. Vamos a aprender muchas cosas y creo que la vamos a pasar muy bien. Ustedes saben que uno es importante por la gente que tiene alrededor, nunca por uno, ¿no? Y tenemos gente alrededor acá maravillosa. Tenemos ahí a Marisa, que parece seria, pero es terrible. Marisa Jorfén, que nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas con esa voz pausada que tiene, tranquilona. Yo me enteré que era la hija del doctor Jorfén, que fue docente mío, lo recordaba. Y cuando dábamos las clases presenciales en la casa del médico, ella encontró un cuadro de su madre puesto ahí. Me emocionó mucho ese recuerdo. Y tenemos allá en la otra punta a la telefónica, Alejandra Pasaniti, que es psicóloga, pero además es psicóloga de un montón de cosas más que seguramente se irán enterando con el tiempo. Creadora de una técnica que se llama movimiento psicobiológico, que van a tener que practicar, aunque no lo quieran, lo van a tener que practicar. Y que nos acompaña maravillosamente, ¿no? Y acá a mi izquierda la tengo a Mirko, que es raro que no haya venido con pantalones cortos hoy, y camisa floreada, tenía un miedo bárbaro que venía con camisa floreada. Que es kinesiólogo, que da otros posgrados además, una experiencia impresionante, que es un tipo creativo. La van a pasar muy bien con él, porque él es muy práctico. No es que con los otros la pasen mal, es que con él la van a pasar particularmente bien. Y a mi derecha el director de este posgrado, que no es poco ser director. Todas las quejas van a ir a él. Yo no tengo nada que ver. Que es Marcelo Mariño, que es muy conocido como médico clínico, claro, su trabajo como semiólogo, como investigador en tantas cosas, docente, tiene un carisma docente, Él cuando habla lo escuchan. Eso no lo consigue cualquiera. Y los va a guiar y los va a ayudar
a cumplir nuestros sueños. Yo me acuerdo de haber escrito un libro en el año 2001, me parece, que decía, nada sucede sin que antes haya sido un sueño. Y después en el final decía, bienaventurados aquellos que hacen realidad los sueños. Nosotros lo estamos haciendo realidad. Realmente soy un tipo afortunado. Poder cumplir los sueños no es poca cosa. Y les agradezco profundamente esta presencia. Va a comenzar en un ratito el curso. Esto fue solo una introducción. Primero creo que vamos a tener un agasajo gastronómico. Y luego va a empezar el curso. Y bueno, toda la gente que vino a la charla, si se quieren anotar al curso, lo pueden hacer. Y si no, van a quedar nada más que los alumnos para poder asistir al curso. Yo les agradezco profundamente y dejo inaugurado este posgrado de Psicobiología Social. Gracias.